Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz año. Es la primera actividad del ciclo dentro del año 2025. Bueno, como ya sabéis, veo muchas caras conocidas desde el Colegio de Arquitectos de Málaga. Este 2024-2025 estamos celebrando el centenario de nuestra sede, de la Casa Palacio de Las Palmeras, de la familia Martínez de la Riva, Bolín Martínez de la Riva. Y bueno, con ese motivo, como muchos sabréis, estamos realizando una serie de conferencias y actividades en torno a la figura de Fernando Guerrero Estracha. Quiero agradecer la presencia de todos, hoy en especial de Víctor, que va a impartir la conferencia de hoy. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Grupo EPP, Sando y Porcelanosa, y también al Museo de Málaga, que nos está asistiendo en estas sesiones. Bien, voy a presentar sin más dilación, voy a presentar al ponente. Víctor Manuel Heredia Flores es historiador. Realizó su tesis sobre el abastecimiento del agua en Málaga y Torremolinos y es profesor asociado de Historia Económica. Como muchos sabréis, tiene numerosas publicaciones y ha participado en diferentes congresos sobre temáticas de historia industrial, historia económica y participa o realiza labores de divulgación y difusión sobre esta temática y contenido en diferentes medios de comunicación, desde prensa escrita, radio o televisión. Y actualmente colabora de forma activa con Diario Sur, haciendo pues que este tipo de contenidos nos lleguen a la ciudadanía de una manera fácil y que nos resulte amena y aprendamos más sobre nuestra ciudad. Y sin más, le voy a ceder la palabra porque seguro que es más interesante lo que cuente que lo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Eugenia, por sus palabras, por esta presentación, siempre especialmente buena, pero breve, y también, por supuesto, por el cariño que encierran tus palabras. También, por supuesto, quiero comenzar mi intervención pues, agradeciendo su asistencia en esa apretada y densa agenda cultural malagueña, ¿no? Que ya han hecho un hueco para estar aquí. Pues sin duda me honra y también supone un estímulo, pero también una responsabilidad. ¿No? También, por supuesto, agradecer al Colegio de Arquitectos, ¿no? Que ha contado conmigo, me ha dado el honor de participar en este ciclo de conferencias dedicado a la figura de Fernando Guerrero Estracha en su época. Tengo que decir que he sido muy desgastado con ella, porque salvo la primera, no puedo decir las demás, pero bueno, era porque tenía docencia a la misma hora que de las clases, unos días y horas, y entonces pues no he podido asistir regularmente pues, a este ciclo interesante, tan variado, y que bueno, yo creo que nos acerca al carácter poliédrico, ¿no? E inmenso, ¿no? de una biografía como la de Fernando Guerrero Estracha, ¿no? Y una época que protagonizó la historia de la ciudad realmente apasionante. Me corresponde a mí tratar de las transformaciones económicas y urbanísticas, lo que ayudaron a modernizar la imagen y la realidad de una ciudad que había salido muy tocada del siglo XIX. A la altura de 1900, los ecos gloriosos de una Málaga pujante y con un notable protagonismo en el desarrollo económico y la industrialización española quedaban muy lejanos y apenas eran recuerdos de tiempos pasados.
Entonces, la ciudad arrastraba una larga crisis que había detenido su crecimiento demográfico y estancado su expansión urbana, a pesar de la sonada apertura de la calle Marqués de Larios y de los primeros pasos del Paseo del Parque. En esos años empezó a sonar la posibilidad de explotar una nueva fuente de riqueza, el turismo, pero para que ese sueño fuera factible, la ciudad tenía que reinventarse y dotarse de numerosos servicios que le hicieran atractiva a los visitantes más allá de su suave clima invernal, principal factor que se pretendía poner en valor. En 1930, cuando Bernardo Strachan fallece, muchas de esas infraestructuras estaban ya construidas o en marcha. Se había avanzado bastante en el objetivo de convertirse en una ciudad balneario, un foco de atracción turística, pero al mismo tiempo Málaga había recuperado y diversificado una parte de su potencial industrial y estaba de nuevo en un momento de expansión poblacional y urbanística. Se puede decir que, aun con numerosos problemas y bastantes carencias, la ciudad había experimentado un amplio proceso de modernización. Entremos a tratar ese legado del siglo XIX. Sabemos que Málaga protagoniza un notable crecimiento económico, una etapa de prosperidad, especialmente en el segundo tercio del siglo XIX. Los datos están ahí, son las tasas de crecimiento de la renta per cápita, ¿no? Un indicador, yo creo que el más valioso que tenemos para conocer el desarrollo económico, para establecer comparaciones. Vemos cómo en ese tercio central del siglo XIX, 1830-1860, la época de las grandes experiencias industriales en torno a la siderurgia, la industria textil, el crecimiento de la renta per cápita en la provincia de Málaga era del 1,17% anual, cuando en el conjunto de España era apenas un 0,77%. Sin embargo, vemos cómo en los siguientes cortes cronológicos ese comportamiento pues, va a invertirse. En el siguiente periodo, en el que ya se inicia la crisis de fin de siglo, vemos ya cómo se igualan, descienden, y sobre todo se iguala en el caso de Málaga con la media nacional, pero a partir de 1890, en el siguiente corte de entre siglos, se desploma. El crecimiento, la tasa de crecimiento de la renta per cápita malagueña se hunde, y aunque es una crisis generalizada, vemos también que el dato de España también se reduce notablemente, pero el desplome del caso malagueño es aún mayor. La recuperación del primer tercio del siglo XX vemos que es notable, es una tasa de crecimiento mucho más elevada incluso que la decimonónica, pero ya la malagueña va por detrás de la española. Eso quiere decir que el atraso que se ha acumulado respecto a esa renta per cápita media del país, que nos da un poco nuestro nivel de desarrollo dentro de España, que no hay que olvidar que a su vez es un país con unos datos que están en la parte inferior de la media europea, pues no van a cortarse. Es decir, esa situación casi de subdesarrollo que Málaga en conjunto, pues Andalucía va a acumular en esa parte final del siglo XIX, pues ya no va a recuperarse en esas décadas iniciales del siglo XX. De hecho, tenemos otro dato, no voy a abusar de ello, pero aquí sí se puede comentar, ¿no? Porque si en 1860 la renta por habitante en la provincia de Málaga era el 84% de la española, en 1930, 70 años después, era el 77%, se había descendido. Sí, éramos más pobres relativamente respecto al conjunto de España en 1930 que en 1860, ¿no? Como ya planteó Antonio Parejo pues, hace unos años, su Historia Económica de Málaga, ¿no? La experiencia modernizadora de las que Málaga es destacada protagonista en la España del siglo XIX, no nos deben llevar a una excesiva euforia y a pensar que ese crecimiento industrial tenía unas raíces, unas bases sólidas, ¿no? No hay que ver, por un lado, que la burguesía mercantil malagueña, que invierte parte de las ganancias que obtiene en el comercio en estas aventuras o en estas inversiones industriales, nunca deja de ser comerciante. Es su principal, han formado su fortuna como comerciantes y sigue siendo siempre su principal actividad, aunque personajes como Devia, Larios y otros se aventuren, insisto, en inversiones industriales. Va a pesar a la larga algunos factores, ¿no? Que van a lastrar ese crecimiento industrial de la ciudad. Por un lado, el mercado, nuestro mercado regional,
el mercado andaluz, el mercado provincial, es un mercado básicamente agrario. Por tanto, el peso de la agricultura en la economía de nuestro entorno va a condicionar la demanda en la década siguiente. Por ejemplo, la crisis de fin de siglo, que es una crisis básicamente agraria, va a arrastrar evidentemente las posibilidades del desarrollo industrial provincial. Y luego la falta de competitividad, y ahí no éramos competitivos. Ya lo dijo Jordi Nadal, ¿no?, al hablar de la siderurgia malagueña. Pues ya comentaba que lo milagroso o lo maravilloso no era que en Málaga hubiera habido una siderurgia, sino que se hubiera mantenido durante décadas, ¿no? Viene a concluir algo así como no, Málaga carecía de las circunstancias adecuadas para tener una industria siderúrgica de base. Sin embargo, no solamente la tuvo, sino que la mantuvo durante casi un siglo, ¿no? El combustible, el precio del carbón y la carencia de él en un entorno va a ser un lastre que va a pesar los costes de prácticamente todas las industrias que se instalan en la ciudad, sobre todo las más grandes, y va a restar mucho de su competitividad. Aquí vemos este grabado de Guesdon, de 1852, en el que vemos pues, ese puerto lleno de embarcaciones, y al fondo, allí a lo lejos, ¿no?, en el entorno de lo que luego será el Vero de Welling, pues esas chimeneas humeantes, tanto de la siderurgia como de la industria textil, y que por la dirección del viento tuvo que ser un día de terral, porque es un poniente, parece que el humo parece que viene en esta dirección, ¿no? Aquí tenemos este grabado, también casi de la misma época, 1850, donde vemos pues, esa imagen que agrupa pues, tanto a la izquierda la siderurgia y a la derecha la textil industria malagueña. La chimenea tan fina que hace al fondo, aunque puede ser los guindos, todavía faltan décadas para que se construya la chimenea de los guindos, es de la química, de la industria química, de la fábrica de ácido sulfúrico que construirá Heredia al mismo tiempo, al mismo tiempo que se pone en funcionamiento la industria textil, porque el ácido sulfúrico era una materia prima industrial pues, bastante importante. Claro, todo esto como casa con ese comentario tan repetido de que Málaga llega a ser la segunda provincia industrial de España. O sea, se viene diciendo desde los años 70 para demostrar ese esplendor industrial. Y el dato es cierto, es que viene de la contribución industrial de 1856, que no incluía los territorios forales, por tanto no están incluidas las tres provincias vascas y Navarra, por lo cual ya tenemos un dato a tener en cuenta, pero además, aunque ese dato es cierto, y viene de Barcelona, la principal ciudad industrial del país, pero la posición malagueña, aunque tuviera ese segundo puesto, pero no dejaba de estar a la cabeza de un nutrido pelotón de ciudades industriales. Y de hecho, tomando el dato del empleo industrial en aquel momento, Barcelona reunía el 20% de todo el empleo industrial de España y Málaga tenía el 1,1%. Ya vemos la diferencia en la escala, en el modelo de industrialización entre ambas ciudades. Pero es que en términos de empleo, entre Barcelona y Málaga estaban Sabadell, Valencia, Alcoy, Reus, Mataró. Por tanto, Málaga está muy bien situada en ese arranque de la industrialización malagueña, pero no deja de ser pues una más de ese grupo de ciudades que están protagonizando esa aventura industrial, insisto, en esos años de arranque de ese proceso de modernización económica en nuestro país, ¿no? Además hay que tener en cuenta que también el deslumbramiento que provoca pues, la potencia tanto de la aventura siderúrgica. Recordad que la siderurgia malagueña llega a dominar el mercado nacional de hierro en cifras muy elevadas, entre el 70% de la producción nacional de hierro va a estar concentrada en Málaga en la década central del siglo XIX. Y vamos a tener en la industria malagueña pues, la segunda fábrica en tamaño textil algodonera del país. Pero son dos experiencias deslumbrantes, pero al mismo tiempo aisladas. Esa es la gran diferencia entre el modelo de crecimiento industrial malagueño y el catalán. En Cataluña, España industrial es una gran fábrica rodeada de
cientos de pequeñas y medianas industrias. En el caso de Málaga tenemos grandes árboles, pero no tenemos bosques. No podemos hacer ese símil, ¿no? Además, aunque realmente el sector industrial más importante era el agroindustrial, el agroalimentario, que representaba el 50% ya en 1856, mientras que la siderurgia y el textil eran el 30%. Era más importante el sector agroalimentario, fue muy importante el sector del jabón, el sector químico, que llegó a reunir también el 35% del producto industrial en 1871, seguido del textil con un 28%, la siderurgia con un 10% y la agroalimentaria con un 18%. Eso simplemente datos para el municipio de Málaga. A la altura de 1870 ya eran evidentes pues, los síntomas de crisis, ¿no? La crisis industrial, ella había cerrado la siderurgia de Giró, la de Heredia sobrevivía a duras penas y ya saben que era el mismo creador, ¿no? de la siderurgia, ¿no? Era el primero que decía que le decía a los Heredia, cerrarlo y comprar una en Asturias. Eso no tiene futuro, ¿no? El textil, después de unos años de prosperidad, afrontaba la letal combinación de un mercado regional en contracción y de la creciente competencia catalana. El ferrocarril no solamente permitía exportar cosas, también permitía que nos llegaran. Y entre otras cosas llegaban y con precios muy competitivos en los tejidos catalanes. Eso es lo que se comenta que a principios del siglo XX Félix Sáenz compraba trenes enteros cargados de telas catalanas, teniéndose malagueñas en Callellal. Luego acudía a Cataluña para abastecer su comercio de telas en Andalucía, ¿no? Unas cadenas comerciales realmente intensas. En cuanto a la agricultura, el sector vitícola ya estaba teniendo problemas en los mercados exteriores y a todo eso se une el problema de la filoxera. El olivar y otros productos agrarios se encuentran con esa creación, esa globalización del siglo XIX, esa creación de un mercado mundial de productos agrarios. Los aceites andaluces eran exportados como grasa de maquinaria para la industrialización europea. Ahora se van a encontrar con que los lubricantes minerales pues le arrebatan ese mercado y el sector olivarero tendrá que afrontar una profunda reestructuración para adaptarse a los nuevos requerimientos de los mercados internacionales. Y Málaga va a jugar un papel importante, a pesar de que no es una provincia especialmente olivarera, pero sí va a ser el gran puerto exportador donde van a estar situados pues, los empresarios italianos que controlan los mercados mundiales del aceite de oliva, ¿no? En todo este periodo, una característica, ¿no? va a ser que el puerto de Málaga va a ir perdiendo peso. Si el puerto de Málaga podría representar entre un 8 y un 10% del mercado, del comercio que tenía lugar a través de los puertos españoles a mediados del siglo XIX, en 1900 apenas representaba un 3%. Como vemos, hay una contracción muy fuerte en cuanto al papel que juega el puerto de Málaga en el comercio internacional español, lo cual ya nos habla de ese redimensionamiento de la economía malagueña respecto al conjunto de la economía española. Creo que esta foto de la calle Molinarario, porque bueno, precisamente esta triple contracción agraria, industrial y comercial coincide con un momento muy bueno para la construcción. Desde la década de 1870, que viene a coincidir pues, con los hechos políticos, como van a ser el asesino democrático, revolucionario, que va a conllevar la demolición de prácticamente todos los conventos femeninos que quedaban todavía en pie, y eso va a dar lugar a una profunda renovación del casco urbano. Van a desaparecer pues, un total de 7 conventos y a su vez se van a construir decenas de edificios, casas de renta destinadas a la pequeña y mediana burguesía, y también van a aparecer nuevas calles rectas que bueno, constituyen precisamente, puede ser el principal valor, ¿no? que tiene el centro histórico de la ciudad, sea ese armónico conjunto de edificaciones decimonónicas, eclécticas, que ya, pues, tanto llamó la atención a los principales arquitectos del país en aquella visita en torno a la revista Arquitectura en 1973, ¿no? Sin duda, yo creo, el principal valor, ¿no? del conjunto arquitectónico malagueño, pero coincide en ese momento precisamente de donde comienza la crisis de los otros sectores,
cuando la construcción parece como un buen refugio para invertir. Es una época donde también se hacen algunas obras públicas, el Hospital Civil, el Mercado de Atarazanas, la Plaza de Toros, un espacio lúdico, que además ahora está construido por las administraciones, por la Diputación y el Ayuntamiento, que se acaba retirando, el Hospital Noble, presente Éxito justo al lado, ¿no? Son equipamientos que se construyen en torno a esta década de 1870. También en aquellos momentos, Málaga va a contar con me parece misterioso, una iniciativa planificadora, como hacer el anteproyecto de Moreno Monroy, el anteproyecto de ensanche, ¿no? Esa primera gran iniciativa de planificar la expansión de la ciudad, que queda como anteproyecto, no se conoce la memoria, simplemente, bueno, pues prácticamente el plano y algunos documentos sobre su aprobación, pero en todo caso nos habla de que si en 1859-60 ya Málaga en Málaga se estaban haciendo este tipo de proyectos al mismo tiempo que Madrid y Barcelona. Como Cerdá en Barcelona o Castro en Madrid. Aunque es una propuesta que no tuvo una efectividad legal en el tiempo, pero sí ya nos habla pues, de ese cierto adelantamiento, ¿no? que tiene Málaga a la hora de estar en una posición de vanguardia, ¿no? En España, ¿no? Es interesante ver cómo la ciudad, aparte de esa transformación que tiene lugar en torno a los solares de los conventos desamortizados, como hemos visto, que supone la construcción de una nueva imagen de la ciudad burguesa, decimonónica, como hemos dicho, ¿no? Hay una serie de transformaciones silenciosas que van a ir también creando esa nueva imagen del casco antiguo de la ciudad, como son las intervenciones. Y tomo estos datos de Alfredo Rubio, sacado a partir de los legajos de ornato, donde podemos ver cómo entre 1830 y 1900 se han recogido 1000 expedientes, la cifra redonda, de construcción de nuevos edificios. Pero es más interesante que hay 1500 intervenciones de remodelación en altura, más casi 800 de remodelación sin cambio de altura. Es decir, realmente lo que se está produciendo es no solamente una renovación del parque arquitectónico, sino sobre todo una intervención, una modificación. Todavía se pueden ver algunas fachadas, algunos edificios que tienen una fachada decimonónica o desde el 18 en función del lado por el que lo miremos, ¿no? Por lo tanto, hay mucho antiguo régimen en la arquitectura malagueña, por lo menos lo había en aquel momento, hay mucha intervención, incluso en mayor en cantidad, ¿no? En cifra de intervenciones que realmente de nueva construcción. También se produce ese incremento en altura, también nos lleva a una densificación. Ahora veremos los datos demográficos, una particularidad del crecimiento urbanístico malagueño del 19 es que hacía crecer muy poco en extensión. Sin embargo, crece en altura. Duplica su población en apenas 40 años, pero apenas crece en superficie construida. Eso nos habla de la densificación del espacio urbano, no solamente la elevación en altura, sino también la construcción en corrales, huertas, en esos espacios posteriores, vacíos, que van a ser ahora intensamente construidos y que van a permitir aumentar la capacidad de acoger población de ese parque arquitectónico, lo que también nos habla, por supuesto, de su consecuencia, el hacinamiento. La expansión de la ciudad en este plano de 1887, podemos ver que aparte del desarrollo industrial hacia el suroeste, hacia el barrio de Welling o los espacios ocupados por las grandes fábricas que ocupan esa macromanzana, donde industria malagueña y Altos Hornos funcionan de manera solidaria, ¿no? La expansión de la ciudad sobre el plano, por ejemplo, de Carrión de Mula realmente es muy limitada. En la parte de cuarteles hacia el mar, un poco en la zona de Calle Don Cristián, al este del Perchel, apenas el barrio de la Trinidad sufre remodelaciones, el Molinillo hacia el norte, que sí aparece como un barrio nuevo en la década de 1870 aproximadamente, tiene una cierta ampliación de los barrios de Capuchinos y de la Victoria, en este caso la Victoria impulsado por la familia Mejana, ¿no? Y luego la expansión todavía débil, pero se va consolidando la organización del barrio de la Malagueta y más allá
a partir de 1870 comienza lo que se puede denominar la conquista del Este, que es la ocupación de esos valles litorales que ya son apreciados como una zona de alto valor ambiental, donde personajes como Sancha o Junguitu van a empezar a comprar, parcelar y promocionar la construcción de esas villas que van a crear pues, barrios tan singulares como el Sancha, Monte Sancha, Limonar, ¿no? Bellavista y así ir avanzando hacia el este. Y luego nos quedaría pues al sur de la Alameda ese ensanche, siempre tan innominado, ahora Soho o ensanche de Heredia, ¿no? Porque es donde junto a almacenes, instalaciones económicas, pues vamos a tener algunos palacetes como el de los Clemens, el de los Scholz, ¿no? Y que forman esa zona todavía poco definida entre la propia Alameda y los límites indefinidos aún portuarios de pescadería, ¿no? Hecho esta visión, ¿no? del legado decimonónico, ¿no? Podemos ver cómo se reinventa la economía malagueña a principios del siglo XX. Primero un repaso a los datos demográficos, antes lo he apuntado. Entonces, el primer padrón del que se pueden tomar unas cifras, ¿no? Yo creo que es relativamente fiable, de 1842, nos habla de que tiene unos 68.000 habitantes. Vemos como ya en 1860, unos 20 años después, ya tiene 95.000. Pero si nos vamos a 1887, son las fechas de los censos de población, poco regulares, pero son en los años en los que se hacían, tenemos ya 133.000 habitantes. Es decir, en 45 años se ha duplicado el tamaño demográfico de la ciudad. Este dato, como vemos, contrasta con lo que he comentado antes, esa falta, ¿no? de expansión, de ensanche que experimenta pues, la ciudad en esas mismas décadas, incluso a finales del siglo. Luego viene una profunda crisis demográfica, la crisis finisecular, crisis agraria, va a llevar a ese estancamiento, como podemos ver, incluso decía, pierde habitantes, llega a bajar a 125.000, y en 1910 el censo da 135.000, es decir, prácticamente el mismo número de habitantes que 25 años atrás. El cambio de siglo supone una etapa de profundo estancamiento, donde eso nos habla, si hay estancamiento hay realmente una pérdida de habitantes, ¿no? Es el momento de la emigración, hay un doble momento migratorio, de la zona rural del entorno de Málaga, acuden a la ciudad pues, campesinos, que muchos de ellos empezarán a crear los núcleos chabolistas situados en la zona vacía, en la playa, en el ejido y en lugares similares, pero al mismo tiempo está la migración a América, ¿no? La cifra que estudió pues, Elías de Mateo pues, hace años nos hablan de que podemos hablar de entre 1884 y 1935 al menos más de 70.000 y muchos más porque hay años periodos donde no hay datos fidedignos de la sangría provincial, ¿no? Una emigración que se va a dirigir especialmente, aquí tenemos esta imagen de los que esperaban embarcarse en dirección a Hawái, con esa experiencia tan interesante que ha sido Miguel Alba, ¿no? De esos malagueños, no solo malagueños, que van a trabajar la caña de azúcar en Hawái, unos 8.000 españoles en total, y que acabarán en su mayoría pues, en California, ¿no? Que lugar varios documentales, y bueno, creo que tenemos esperando en ese muelle 2, en ese actual Palmeral, ¿no? Pues a buscar a su nuevo destino a miles y miles de kilómetros, a varios meses de travesía. Y vuelvo un poco hacia atrás también para, bueno, después de esa profunda depresión demográfica de fin de siglo, tenemos la recuperación. Una recuperación que en un principio lleva a alcanzar los 150.000 habitantes en 1920, pero sobre todo muy notable en la década prodigiosa, ¿no? Yo creo que se puede decir así, ¿no? de la ciudad, al menos la primera mitad del siglo XX, como son los años 20. En la década de 1920 la ciudad crece 30.000 habitantes, un 20%, hasta llegar a 1930 con 180.000 habitantes, ¿no? Es verdad que en ese periodo de principio de siglo se produce la anexión de Churriana en 1905 y la anexión de Torremolinos en 1924. Ambas culturas barriadas aportan unos 3.000 habitantes, ¿no? al censo total, pero como vemos sobre todo en 1920 hay un notable crecimiento demográfico que lleva a que la población de la capital suponga ya un 30% del total de la provincia, cuando en 1842 era apenas un 20%, también ese crecimiento, ¿no? de la ciudad respecto al conjunto de su entorno, ¿no?
Estos años de crecimiento, junto a ese movimiento migratorio, que bueno, se verán en buena medida frenados con la Primera Guerra Mundial. Tenemos alguna crisis de sobremortalidad, como ya fue el cólera de 1885 o la gripe de 1918-1919, pues todo un problema estructural. Aquí te traigo esta imagen de la playa de pescadería, ¿no? en el bulto, con esos sardinales, ¿no? Que poblaban las playas malagueñas. Luego nuestro símbolo es la jávea, que no lo es, pero el sardinal, hace falta ver que era mucho más abundante, aunque también es un tipo de embarcación que prácticamente sí desapareció a mediados del siglo XX. Pero el gran problema, como digo, era la mortalidad infantil, que llega a tener en la década de 1920 la tasa de mortalidad era muy elevada, en torno a un 20 por 1000, pero es que la mortalidad infantil se elevaba más del 100 por 1000. Estamos hablando, por tanto, de un rasgo de atraso, un rasgo trágico, ¿no? En el comportamiento demográfico, claro, que nos deriva también, ¿no? de esa situación de hacinamiento, de pésimas condiciones de vida que se habían heredado en los barrios populares, en los barrios obreros del siglo XIX. Bueno, ya entramos con esta imagen de esa obra de ampliación del puerto que tiene lugar pues, en las décadas finales del siglo XIX y que bueno, terminará, dentro de que la obra del puerto nunca termina, el puerto siempre está en obras, ¿no? Pero bueno, digamos, ese proyecto se cierra en las primeras décadas del siglo XX. Tenemos como esos reajustes demográficos, también acompaña a un reajuste económico. Después de esa crisis de fin de siglo tan acusada, donde habían desaparecido numerosas industrias, la agricultura había sido un sector fuertemente golpeado por esa globalización, ¿no? Por esa creación de un mercado mundial de productos agrarios, ¿no? Vamos a ver cómo hay un renacimiento de la industria en la provincia de Málaga, en la ciudad de Málaga, y un renacimiento industrial que viene acompañado por algunas características. Bueno, la diversificación, la adaptación a los nuevos modelos que se están planteando con la segunda revolución tecnológica, el sector metalúrgico, el sector eléctrico, la fertilizante, el sector químico, ¿no? Vinculado también a las pequeñas, a un tamaño de empresa más pequeño, frente a esas grandes aventuras de Larios y de Heredia, pues encontramos un modelo de empresa más de tamaño medio y pequeño. Y ahora veremos cómo la intensidad de este crecimiento industrial, cómo se va a expresar en una ampliación de las zonas industriales. Tengo este plano que es de 1900, aquí lo que se pretende marcar es la ubicación de un proyecto, que no se llegó a hacer, de un nuevo matadero, que es lo que está marcado en rojo, al lado del cortijo de Nunca se acaba, ¿no? En el extremo suroccidental de la ciudad. Pero como podemos ver, lo que nos trae es que más allá del barrio de Welling, lo que había eran terrenos agrícolas. Es decir, la zona industrial sigue llegando a las grandes fábricas, a Altos Hornos y industria malagueña, el barrio de Welling, y a partir de ahí prácticamente empezaba el campo. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, la ocupación de toda esa franja litoral va a ser muy intensa y va a llegar prácticamente hasta la Torre del Río. Y por tanto, vemos como hay un crecimiento del número de actividades industriales, del número de industrias, de fábricas y, por supuesto, una diversificación. Y va a encontrar en esa zona litoral que ya Heredia había apuntado cuando en 1833 instala su Altos Hornos, precisamente en estos terrenos que venían de los propios, en esta antigua dehesa del Garabato, cómo se va a configurar posiblemente la que fue la mayor área industrial de Andalucía en su momento, pero cuya verdadera expansión tiene lugar en el siglo XX, no en el XIX. No es el detalle que quería pues, apuntar. Tenemos esta imagen donde vemos esa zona, parte de esa zona industrial situada en el entorno de la estación de ferrocarril, ¿no? A principios del siglo XX, por apuntar nominar, ¿no? Algunas de estas experiencias, es decir, que hay como digo, una diversificación productiva, una modernización del sector industrial malagueño, pero eso no evita
que aunque haya esa recuperación de la industria, en la posición relativa de Málaga en conjunto nacional sigue deteriorándose. Hemos visto antes cómo en diferentes datos vemos cómo Málaga cada vez pesa menos. En el caso de la aportación al Producto Industrial Español, en 1900 era el 3,6, en 1930 era el 2. Es decir, Málaga crece, pero crece menos que la media española. Por tanto, su papel va siendo cada vez menor, ¿no? Los altos hornos, si me permiten casi el chiste, como el malo de las películas, siempre sobreviven, ¿no? Entonces, hay varias muertes de la siderurgia en Málaga. La primera, el cierre de 1893, no se desmantela nada. Tomás Heredia, hijo, consigue que los belgas, hay un empresario belga, inviertan, y no solamente van a invertir y van a reencender los altos hornos, sino que van a instalar un horno Martin Siemens. Aquí tenemos esta foto del Archivo Histórico Nacional, donde vemos el proceso de montaje de ese horno Martin Siemens, que permitirá ya la fabricación de acero. Si estamos hablando de una tecnología moderna, y por tanto de una esperanza en recuperar en una coyuntura favorable. Los vascos habían puesto precios altos para el hierro y consideraron que podía ser un buen negocio reencender esos altos hornos. Ese reencendido duró apenas algo más de un quinquenio, vuelven a cerrar, pero de nuevo resucitan. No se desmantelan, insisto, las instalaciones siguen, aunque estén paradas, siguen instaladas, y volverán a poder ser puestas en marcha aprovechando una coyuntura favorable como fue la de la Primera Guerra Mundial, donde se vendían al gobierno italiano. Era el que compraba los materiales férricos producidos aquí. El hierro, el mineral de hierro se traía de Corcolla, una aldea de la provincia de Sevilla, en el límite con Málaga y Córdoba, a través de un cable aéreo de 11 kilómetros que llevaba desde las minas hasta Casariche. De allí el hierro se cargaba en ferrocarril y llegaba hasta Málaga, una instalación vinculada a la siderurgia malagueña y poco conocida, ¿no? Finalmente, después una vez que, no me quiero extender porque son muchos temas, ¿no? Esta siderurgia va a acabar cerrando definitivamente, ahora sí, sus puertas en 1924. Por eso hemos, digamos, pues pasado ese centenario de esa noticia pues ya definitiva, el cierre de los altos hornos, que ya, como dice, se teme que el cierre sea definitivo, y lo fue. Ya cuando faltaba poco para cumplir el siglo de existencia, definitivamente la siderurgia malagueña va a desaparecer. Pero la desaparición de la siderurgia convive con una proliferación de talleres metalúrgicos. Talleres metalúrgicos que producen sobre todo maquinaria agrícola. Ahí lo tienen. El de Ruperto Hitton produce molinos aceiteros, arados, toda clase de máquinas agrícolas. El boom del olivar va a permitir que varios de los talleres metalúrgicos malagueños como Trigueros, Hitton, Ojeda, la metalúrgica, van a producir pues cientos de aparatos y de máquinas para ese sector agrícola regional que demanda pues, este tipo de maquinaria agrícola. Aparte, por supuesto, todo productos metalúrgicos para la construcción, que también el auge de la construcción va a demandar muchos de estos productos. Aquí tenemos el interior, creo que era de la Unión, de uno de estos talleres metalúrgicos. Esta vista aérea de los años 20 nos permite ver el cierre ya, el desmantelamiento de los altos hornos, justo en la parte inferior, al lado de la industria malagueña, de la perspectiva del barrio de Welling, un poco como vemos, todavía un área todavía mucho menos cubierta por edificaciones, donde convivían espacios libres, agrícolas incluso, con espacios industriales o con barrios obreros. En parte de ese solar de los altos hornos se instalará la Sociedad Anónima BERS, dedicada también a actividad metalúrgica, sobre todo a reparación de material ferroviario, que permanecerá abierta hasta 1975, mientras que la mayor parte del solar de los altos hornos se instalarán los depósitos de Camsa, que bueno, van a ser el uso con el que vamos a conocerlo durante buena parte del siglo XX. Otra empresa metalúrgica, en este caso especializada en el plomo, pues serán los Guindos.
De nuevo, el ferrocarril permite traer a Málaga pues, el plomo que se extrae de las minas de la Carolina, la mina de los Guindos de la Carolina, la provincia de Jaén, para ser transformado. Porque, claro, ¿por qué en Málaga? Porque aquí es donde hay puertos de mar que permite importar carbón. Y donde incluso llegará un momento en que esta fábrica trabajará con plomo de Rumanía, que se traerá de otros países, ¿no? Yo creo que Fernando Guerrero Strachan es el que diseña la fábrica, aunque bueno, la parte técnica la diseñará el barón Slippenbach, y que bueno, la chimenea está hecha con ladrillos traídos desde Alemania, que era el capital alemán, ¿no? Luego el sector químico será muy importante, también en la zona de la calle Pacífico. Aquí tenemos esta imagen de la obra de la fábrica de tabacos. Vemos como al fondo vemos esas fábricas de abonos que serán absorbidas finalmente por Cross, que llegará a tener hasta 3 factorías en este entorno de la calle Pacífico, que llegarán a producir más de 36.000 toneladas anuales de superfosfato en 1930, ¿no? Ya nos habla de ese peso. Tenemos algunas como San Carlos, que inicialmente era una fábrica de esencia de flores, tenía una parcela para cultivo de flores y que más adelante se convertirá pues, en una fábrica ya de productos químicos, sobre todo de fertilizantes para la agricultura regional, ¿no? El auge de la construcción también va a llevar a un desarrollo de las industrias vinculadas, como las fábricas de ladrillo, en este caso será Santa Inés la más importante, bajo la dirección del empresario Modesto Escobar, la fabricación de mosaicos hidráulicos, que no dejaba de ser una novedad desde finales del siglo XIX, los mosaicos hidráulicos fabricados en frío y que bueno, se aplicaron de manera intensiva pues, a la construcción, incluso al enlosado de vías públicas, que tenía en la fábrica malagueña pues, una fábrica importante, la Malagueta. Por supuesto, la fábrica de cemento, en 1914 arranca esta fábrica de cemento, que es uno de los materiales de la modernidad, donde ya la construcción, tanto de obras públicas como de obras civiles y de construcción de edificaciones, pues ya utiliza de manera cada vez creciente el hormigón o el cemento, y la fábrica de la araña, también diseñada por Guerrero Strachan, ¿no? Va a suponer una referencia pues, importante, que de hecho pues, es una de esas casas permanencias, no sabemos por cuánto tiempo, que vamos a encontrar, todavía encontramos en nuestra ciudad. Otra fábrica como la de La Peira, una metalgráfica que también se instala en el entorno de la estación de ferrocarril, de la calle Héroe Sostoa, que se dedicaban a producir, habrá otra que será Metalsa también, envases metálicos con la estampación gráfica de lo que se quiere vender, y el principal cliente van a ser las exportadoras de aceite de oliva, envases de lata para la exportación de aceite de oliva, también las conservas de pescado. Tenemos la pervivencia de la textil, ¿no? Como la industria cierra la Aurora, había llegado a haber dos en el siglo XIX, la Aurora y la industria malagueña sobrevive, la Aurora cierra en 1909, y la industria malagueña sobrevive pero en unas condiciones precarias en cuanto a, depende del mercado regional, tiene que soportar la competencia de los tejidos catalanes, y eso va a llevar a que lleve una vida lánguida, ¿no? Que hasta su cierre definitivo en 1970. Gracias a la fotografía de Vicente Tolosa podemos asomarnos un poco al interior de la industria malagueña, ¿no? Con fotografías pues, tan espeluznantes como esta, donde vemos el uso de mano de obra infantil. Son fotografías que si las decimos que son de Nueva York, eran geniales, pero de Málaga parece que no era lo mismo, ¿no? El niño descalzo que está debajo de la máquina del uso está tuerto, que si se amplía la foto se ve que tiene un ojo blanco. Aquí vemos una foto de los años 30, como siempre, pues, se invita a que el día de foto, pues en este caso las trabajadoras del uso de mano de obra femenina de forma mayoritaria, pues obviamente vayan arregladas cuando las máquinas están paradas, ¿no? Con lo cual no se aprecia realmente el riesgo que implicaba trabajar con estas máquinas que vemos donde las correas, las transmisiones, pues no tenían ningún tipo de protección. Esta imagen, este conjunto, esta visión, ¿no? de ese notable conjunto industrial que formó Industria Malagueña por sus dos clásicas chimeneas, ¿no? Precisamente en ese entorno industrial que se formó, en ese cinturón industrial que en este caso se encontraba entre las calles Héroe Sostoa y Ayala. El sector alimentario, el sector agroalimentario muy importante, aquí la harinera de San Simón, muy cerca, uno de los edificios industriales más bonitos que yo creo que ha habido en la ciudad, junto a la fábrica de tabacos.
Esa fábrica, ese edificio que se ve al fondo de 4 plantas, es otra harinera, también en la calle de Sostoa, que creo que también ha durado esta fecha reciente, en la de Briales, también de principios del siglo XX. Tenemos novedades, como por ejemplo la cerveza, está en el interior de la fábrica de cerveza del Mediterráneo, un producto relativamente novedoso en nuestro entorno, que empieza a ser producido y consumido en esta época. Luego vendrá la cerveza Victoria, a finales de este periodo. Hacia 1920 se instala en la ciudad, en el Paseo de la Farola, el centro del productivo de Ceregumí, un compuesto alimentario, un reconstituyente que hoy mete mucho en publicidad y que desarrolla un granadino, Bernabé Fernández Sánchez, que desde su farmacia de Montilla pues desarrolla este producto que se traslada a Málaga buscando precisamente la posibilidad de exportar a América, al extranjero, gracias al puerto. Y de hecho su fábrica, centro productivo, insisto, estará pegado al puerto, ¿no? Y por supuesto la fábrica de tabaco, un centro fabril de gran tamaño, muy cuidado en su diseño, en su decoración, muy inspirado en el regionalismo de la Plaza de España, de Aníbal González, y que fue construido como fábrica de tabacos por iniciativa del ministro Bergamín, pero que realmente no funcionó como tal hasta 1977. Desde que se termina hasta esa fecha funcionó como centro de fermentación de tabaco, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, fue una jugada de la compañía arrendataria de tabaco. Tenemos la refinería de aceite de oliva, que van a ser muy importantes, empresas como Minerva, Moro, Maestroni, de capital italiano, también están los Larios, Van Dulken, Oliverera Peninsular, aquí los alcoholes con la destilería de Jiménez Lamote, que después dará lugar al negocio de los Larios, las bodegas. Fíjense que después de la filoxera sobreviven muy bien las grandes bodegas. Nada más tienen que ir al Museo del Vino y ver la cantidad de etiquetas de principios del siglo XX. Y la filosera no había arruinado los viñedos, donde sale este vino, donde sale este esplendor de las bodegas. Se reconstruye sobre todo gracias al ferrocarril a través de la traída de mostos procedentes de Córdoba y de la provincia de Ciudad Real, ¿no? Que tenemos las bodegas Scholz, ¿no? Con esos edificios que también lamentablemente no se ha conservado ni uno, ¿no? Cuando en algún momento se llega a hablar hasta de 60-70 bodegas de diferentes tamaños en el conjunto de la ciudad. La industria azucarera, la diversidad, ¿no? del sector agroalimentario. Esta es la azucarera de Zamarrilla, la de caña, ¿no? Como la ermita nos sitúa, ¿no? La del Tarajal, que ya es de los años 30, donde también se hace la azucarera Hispania. Y esto ya nos permite pasar, ¿no? a otro punto que quería tratar, ¿no? La modernización de las infraestructuras urbanas. Del siglo XIX hemos dicho que nos ha quedado o recibimos un legado de grandes deficiencias. La ciudad había crecido mucho en habitantes, pero apenas en extensión. Eso dio lugar a una fuerte densificación a través de las casas de vecinos, los corralones, ¿no? Los denostados corralones, que llevaban pues hacinamiento de decenas de familias en pocos metros cuadrados, viviendas muy reducidas que obligaban a vivir hacia afuera, hacia las zonas comunes. Se ha llegado a comentar que por metro cuadrado una familia pagaba más por un cuarto en un corralón que por un chalet en el Limonar, por metro cuadrado, ¿no? Por lo que se pagaba, ¿no? Y esas condiciones de insalubridad, aquí podemos ver, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, el pozo donde se sacaba el agua potable a la izquierda y el pozo negro en el centro del patio. La cercanía de ambos puntos hacía que, evidentemente, las enfermedades gastrointestinales fueran tristemente pues, muy habituales, ¿no? Por eso el abastecimiento de agua es un indicador sin duda importante en la calidad, ¿no? de vida de la población, ¿no? Aquí vemos esta fuente, la fuente de la Plaza de Santa María, no muy distante de donde nos encontramos, ¿no? Donde pues, esa fuente vecinal, ¿no? Donde, pues, como un lugar de reunión, de encuentro, pero también que nos habla de la dificultad de acceso al agua potable. El agua potable nos permite tratar una de las primeras innovaciones, las primeras modernizaciones de los servicios públicos en la ciudad. Málaga tenía un abastecimiento que había sido concebido en empresa privada en 1876, que se había inaugurado en ese año con capital francés y había permitido la traída de agua de Torremolinos.
ha traído pues 13.130 metros cúbicos diarios, se había podido traer, por tanto, agua abundante para abastecer las fuentes públicas, las viviendas burguesas, que ya podían tener agua en las viviendas, ya había la presión suficiente. Pero esas buenas noticias pues, se van a ver entorpecidas por una deficiente gestión, por una serie de negocios oscuros en torno al agua, que van a hacer que el servicio acumule graves deficiencias. El Ayuntamiento de Málaga, antes del Estatuto Municipal, porque el Estatuto Municipal de 1924, de Primo de Rivera, es un poco un cambio en el modelo de gestión, ¿no?, de los ayuntamientos a la hora de abordar grandes inversiones, pero el Ayuntamiento de Málaga fue precursor y ya en el año 21 crea una jefatura de obras y vías municipales que está destinado a renovar la calidad de agua, el alcantarillado, la pavimentación y el ensanche. Eso se plantea antes del Estatuto Municipal y se elige al frente de esta jefatura al ingeniero antequerano José Bores Romero. Que ya, de hecho, por ejemplo, había diseñado la canalización del arroyo Jabonero en el siglo XIX, ¿no? Él elabora rápidamente un plan general de mejora en el suministro de agua potable y otro de alcantarillado. Hay que decir que ya el ayuntamiento había municipalizado, después de las innumerables quejas que había recibido por la gestión privada, que era de Bergamín, el mismo de la fábrica de tabaco, todo está relacionado, de la gestión del servicio de agua, lleva a que una manifestación presidida por el Marqués de Larios, y vemos por dónde van los tiros, ¿no?, porque Larios y Bergamín eran rivales políticos del Partido Conservador, pues vamos a asistir a ese proceso de recuperación de la gestión pública y a continuación, de la mano de Bores Romero, la preparación de un proyecto integral de modificación y de mejora de la traída de agua. Aquí vemos este plano que diseña desde los manantiales de Torremolinos, si se sigue trayendo el agua desde allí, pues diseña una tubería completamente nueva, de que no hay nada aprovechable de lo existente de medio siglo atrás. Se construye una tubería nueva que será conocida como el canal Bores Romero. Da unos datos muy interesantes. Dice que de 24.000 metros cúbicos que salen de la agua de Torremolinos llegan a Málaga menos de 11.000 y se pierde la mitad por el camino, por las pérdidas, que el 54% de los edificios no tiene agua potable, es decir, vemos esas carencias, por lo cual tienen que acudir a fuentes públicas o a pozos en los patios de los vecinos, y él establece un proyecto muy ambicioso que contempla la expropiación de los alumbramientos privados, que es una cuestión compleja, pero había manantiales privados en el entorno de los manantiales públicos, que por supuesto pinchaban en el mismo acuífero. Va a crear una zona de defensa de ese acuífero, que se va a plantar 600 hectáreas de pinares. Tenemos los pinares de Torremolinos, está el origen, va a establecer un acuerdo con los regantes, con todas las servidumbres que había para el uso de agua, ¿no?, y de esa manera consigue liberar cantidades para garantizar un suministro mínimo, pero luego, sobre todo, su gran innovación es el proceso técnico. La utilización de unas tuberías de conducciones de hormigón armado, donde se van a aplicar pues, la tecnología más moderna de la época. Es un acueducto de más de 18 kilómetros por gravedad. Aquí tenemos, por ejemplo, el paso ya desaparecido sobre la carretera de Campanillas, el puente sobre el arroyo del Cuarto, en su construcción y su situación actual, y diferentes imágenes del proceso de construcción que se prolongó durante 3 años, entre 1923 y 1926. El puente sobre el río Guadalhorce, en un sifón en altura, la visita del rey Alfonso XIII con el conde de Guadalhorce para conocer el desarrollo de las obras, y aquí la llegada de esa nueva tubería que llega al lado del Hospital Civil en 1926, el mes de agosto, y el personaje, ven el chorro de agua que sale a la izquierda, y el personaje que está de pie, la única foto que consiguió de él, es José Bores Romero, que sigue dando hoy en día en EMASA, que el canal Bores Romero sigue funcionando y sigue recibiendo su nombre, pero yo creo que merecería más, ¿no?, que ese canal, pero sí, curiosamente sigue teniendo. Y luego también contemplaba unos depósitos reguladores que no se habían hecho nunca antes: el depósito de la Florida, detrás del actual Hospital Carlos Haya, el depósito de Olletas, que ha sido hace un par de años, fue completamente vaciado y renovado, y luego lo que nunca se hizo, y eso fue
el gran fallo de este plan es no se hizo la distribución. Se terminó el presupuesto, cambió el régimen y la red de distribución sigue siendo la misma que la antigua, con lo cual se cambió todo lo que es la traída, pero en la parte final se quedó. Entonces ahí estuvo el origen de muchos problemas de salud, higiénico, epidémico, que se produjeron en los años siguientes, sobre inconclusa. También se renovó el alcantarillado. Aquí tengo una imagen en la calle Calderería. En los años 20, también por un proyecto de Romero, se renueva el alcantarillado. Y de hecho eso era... quería comentarles que curiosamente esta obra, esta renovación del alcantarillado que la va a dirigir Wilfredo del Clos, nos va a dejar un legado que a pesar de las renovaciones de los pavimentos que tienen lugar desde hace décadas, se mantienen, son las tapas. Las tapas metálicas que se encargan y se instalan entre los años 20 y 30 siguen estando ahí, aunque se haya cambiado el pavimento. Que son tan buenas que siguen siendo utilizadas. Algunas tienen más desgaste que otras, pero un juego, ¿no?, que casi les propongo, pero además algunas tienen escudos muy bonitos, hay una al lado de la Plaza de Toros preciosa en cuanto al escudo que dibuja de la ciudad, pero una observación es que muchas de ellas, como puede ocurrir de la izquierda, la corona real del escudo de la ciudad ha desaparecido. Como pueden ver, si se percibe bien, la corona está tallada. Entonces, si miramos, aquí en el caso, el de la derecha ha desaparecido, y la de la izquierda, ¿no?, lo conserva. Claro, este detalle cuando le llamas y se repite, esto quiere decir algo, ¿no? Esto no es casual, ¿no? Evidentemente, esta obra se inicia en los años finales de la monarquía y se termina en los años de la república, con lo cual la versión republicana por cualquier tipo de corona, los monumentos en el propio ayuntamiento fueron eliminadas de manera sistemática, hace que posiblemente sea algo evidentemente intencionado, y uno se imagina, no sé si sería exacto, que alguien cincelando las coronas en cada una de estas tapas. Yo, bueno, si se fijan, ¿qué opinan? Si comparten esta opinión o no, lo dejo ahí, ¿no? Luego, justo inmediatamente después, se va a aprobar, cuando llega el estatuto municipal, llega el proyecto de lo que ya supondrá pues, la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Con ese impulso, ¿no?, pues a las obras municipales, a la renovación que van a experimentar de una manera u otra todas las grandes ciudades. Pues Málaga no va a ser ajena a ella, y el alcalde Galvez Ginachero encarga a Boris Romero y una comisión formada por Rafael Benjumea, que todavía no será ministro de Fomento, el conde Manuel Jiménez Lombardo y Leopoldo Verne. Esa comisión formada por cuatro ingenieros se van a encargar de redactar el llamado Plan de Grandes Reformas, ¿no?, destinado a modernizar, simplemente que sea, junto con la traída de agua y el alcantarillado, pues el granito en la renovación, en la modernización de Málaga en esos prodigiosos, también muy corruptos, prodigiosos años 20, ¿no? Resumiendo mucho, el plan de Grandes Reformas contemplaba, por ejemplo, renovar 320.000 metros cuadrados de pavimentos, de calzada, son un total de 370.000. Contemplaba el ensanche y apertura hasta 32 calles, hay por ejemplo la calle Alcazabilla, que fue completamente pues, demolida para dar lugar a una calle que permitiera tender una parte del trazado del tranvía y también la apertura al tráfico rodado, ¿no? No olvida que muchas de estas reformas están orientadas para adaptar el centro urbano al nuevo medio de transporte del siglo, el automóvil, gran protagonista, ¿no?, de esta renovación, ¿no? También se contemplaban paseos turísticos, no se olvidaba ese objeto del turismo, un paseo marítimo, pero también un paseo de altura, un paseo por el monte Gibralfaro, que de hecho ahora en 1925 el Estado cede el castillo de Gibralfaro al Ayuntamiento de Málaga, así que ahora se va a cumplir un siglo desde que el castillo de Gibralfaro es de propiedad municipal y el Estado se lo entrega al Ayuntamiento de Málaga con el objeto de que haga un paseo turístico, un paseo de altura, ¿no? Un proyecto de cementerio que redacta Quevedo Strachan, que nunca llegará a ejecutarse. Bueno, ya se habían hecho puentes como el de Armiñán, ya se había hecho anteriormente, se había renovado el de Santo Domingo, el de Tetuán. Ahora se va a incluir en Grandes Reformas el puente de Armiñán, el puente de la Aurora, ¿no?, que es el que tenemos aquí en esta imagen. Se va a abrir al tráfico la Alameda,
en 1925 también, otro centenario que tenemos ahora, es la apertura al tráfico del carril central, del paseo central de la Alameda, que supone pues, un cambio, es un evento muy significativo, porque supone un cambio radical en el concepto de un paseo arbolado, como ha sido de su origen, a una vía de tráfico. Por lo tanto, es un cambio sin duda muy significativo en la manera de entender la ciudad, cómo pues, se rinde ante el nuevo rey, ¿no? de la urbe, como va a ser, insisto, el automóvil. Una parte de las vías urbanas se van a pavimentar como parte de la travesía, porque también coincide con la renovación de carreteras, como veremos ahora en un momento, ¿no? Como vías Cristo de la Epidemia, que era una de las entradas o salidas para la carretera hacia Granada de Madrid. Se construyen escuelas como la Escuela del Mapa en Martiricos o el Jardín de los Monos, el Parque de Puericultura, que se hace en la Plaza de la Victoria, también en estos años pensado para hacer una zona de ocio para los niños. Otro puente sobre el arroyo de Los Ángeles, en Martiricos, la primera piedra del paseo marítimo, que se dirige evidentemente hacia el este. Otro centro escolar, Nuestra Señora del Carmen, que con el paso del tiempo, pues en nuestros días ya reconstruido, pues conocemos como Colegio García Lorca. Solo fueron años de intensa actividad urbanística, pero también de obra, ¿no? La ciudad estuvo levantada durante toda esa segunda mitad de la década de los años 20, como vemos de nuevo aquí, pues el difícil tráfico ya, ¿no? Por la calle Larios, ¿no? Por la calle levantada, coches, autobuses, carruajes, ¿no? La contrapartida fue que las finanzas municipales quedaron exhaustas. En el año 30 el ayuntamiento llega con sus arcas vacías, endeudado, pero bueno, como afirma Tomás de Rafael Reynoso, ¿no? Esta frase, ¿no? La ciudad aprovechó la coyuntura para acelerar unos cambios que eran absolutamente prioritarios. Quedaba pendiente el plan de ensanche, que tenemos una imagen, el plan de ensanche que redacta Daniel Rubio. Ya Bores había trazado los hitos principales, pero va a ser Daniel Rubio, precisamente en el mandato como alcalde de Guerrero Strachan, cuando se aprueba pues, este plan de ensanche, que bueno, viene a diseñar o establecer, apuntar, ¿no? Que está muy discutido, ¿no? Por los urbanistas, ¿no? Los propios arquitectos, su valor, pero bueno, lo cierto es que supone, después de décadas, una primera planificación del crecimiento de la ciudad, donde ya se trazan para una línea que serán, y sobre todo, las rondas. Que se habla de la ronda interior, la ronda intermedia y la ronda exterior, la que no va a ser la ronda intermedia, que es la que ha quedado en el callejero de la ciudad. Los años 20 asisten pues, a un crecimiento urbano como hecho muy acelerado, que va a conllevar también la llegada desde el medio rural de mucha población humilde que se va a acabar asentando, de muchos campesinos, por ejemplo, que se acabarán asentando en lugares como aquí tenemos el Arroyo del Cuarto, como el Ejido, incluso con población en cuevas, en el Palo, en las playas, playa de Peregarejo, playa de San Andrés, el Palo. En esos espacios vacíos, esa tierra de nadie, pues es donde se van a instalar pues, miles de personas y va a dar lugar a ese problema del chavismo. Se va a intentar afrontar el problema de la vivienda, tan de actualidad, ¿no? Pues ya es muy evidente, pues esa Málaga de principios del siglo XX, con la creación de iniciativas como el Barrio Obrero América, diseñado por Guerrero Strachan, promovido por la Sociedad Económica de Amigos del País, objeto de una reciente exposición y publicación. El barrio de Ciudad Jardín, como una barriada destinada a la clase media, con una calidad ambiental, ¿no? Con un proyecto urbanístico muy desarrollado, impulsado por la Sociedad de Casas Baratas, dirigida por Gonzalo Iglesias, y que ocupa pues, los terrenos ganados al cauce del río Guadalmedina, que implica eso, una vivienda, un tipo de vivienda con diferentes tipologías dirigido pues, a la clase media, el Haza Victoria, pues, el entorno de la Victoria, el Camino Nuevo, ese tipo de nuevos barrios de mayor o menor tamaño, algunos caracterizados por esa calidad ambiental, esa calidad arquitectónica, el Pedregalejo, por ejemplo, también en estos años 20, ¿no? Donde esas villas regionalistas pues, son características, ¿no? de esa arquitectura de ese momento. Ya como voy con prisa, como me temía, ¿no? Pero espero no dilatarme mucho, prometo no ser mucho más pesado. Pero sí esta tabla, que tiene mucha información, pero simplemente apuntar un dato.
En 1873, el 20% de las edificaciones de Málaga tenían una sola planta, casamatas. En 1930, el 52% tenía una planta. Es decir, como vemos, se han duplicado de 9.000 a 18.000 el número de edificios de la ciudad, pero sobre todo lo que se ha crecido es mediante el modelo de vivienda unifamiliar de una planta, la que conocemos como casamata. La iniciativa pública se va a reactivar. En el siglo XIX no hay apenas construcción pública en Málaga, aparte de la aduana y de la reforma de un edificio de la Avenida de Colón, de una fábrica de jabón para convertirlo en Palacio de Justicia. Sin embargo, ya sí tenemos, como a principios del siglo XX, se construyó el ayuntamiento, el mercado de Salamanca, después el ayuntamiento, Policía Municipal, el edificio de la Misericordia, iniciativa de la Diputación, el Banco de España, el Colegio Bergamín, el primer edificio escolar que se construye en Málaga data de 1914, el Colegio Bergamín, algo realmente vergonzoso. El edificio de Correos y, por iniciativa privada, un edificio empresarial, el Palacio de la Tinta, la sede de los ferrocarriles andaluces, que se construye en 1908, en el que también interviene pues, Guerrero Estracha. Pasando a una de las características de la modernización será pues, la nueva fuente de energía, sobre todo la electricidad. La electricidad va a cambiar la vida doméstica, la vida urbana, aunque también está el petróleo, que va a permitir pues, el desarrollo de los automóviles y del transporte por carretera, pero sobre todo la electricidad va a ser lo que más afecte a la vida cotidiana. Málaga dispondrá de 2 centrales térmicas desde finales del siglo XIX, una la de la Malagueta, de la compañía inglesa, y otra de la compañía alemana, pues en la zona de San Rafael, Goleta, ¿no? Son las 2 centrales térmicas que funcionan con carbón y que abastecen el consumo de electricidad, entonces muy limitado, de la población. Pero el salto en la producción eléctrica vendrá de la hidroelectricidad, y ahí nos aparece Rafael Benjumea, que cuando emparenta con la familia Heredia, reorienta los negocios familiares al chorro, a la construcción de saltos, salto del Gaitanejo, el salto del Chorro, y más adelante la gran presa del Chorro, que acabará recibiendo el nombre de Conde de Guadalhorce, que aparte de concederle un gran prestigio nacional, permite la producción de hidroelectricidad dirigida al suministro de la ciudad. Esta magnífica obra de ingeniería, que aparte de generar, pues, colocar un recurso turístico tan importante como el Caminito del Rey, nos va a permitir alimentar pues, la expansión del consumo de electricidad, pero también incluso la electrificación, por ejemplo, de los tranvías. Y también, piensen que la electricidad permite mecanizar muchas actividades pequeñas. El vapor está reservado a grandes industrias, pero, por ejemplo, un pequeño taller de zapatería puede montar una máquina eléctrica. Así que la electricidad democratiza el recurso maquinaria a cualquier nivel. En cuanto a las comunicaciones, el telégrafo, bueno, vamos a tener como Correos y Telégrafo construye su nueva sede aprovechando esos solares del parque, generando ese ABC, Ayuntamiento, Banco de España y Correos. Como también en los años 20, una empresa italiana, Italcable, va a tomar una base en Málaga del cable submarino que va a enlazar Roma con Nueva York y con Buenos Aires para comunicar a los inmigrantes italianos con su madre patria, y ahí Málaga va a ser una de las paradas, va a tener una de las estaciones, y tenemos, pues son postales italianas que recogen la obra de entrada de instalación de ese cable en las playas de San Andrés, aunque va a estar en el Perché, lo que sería, ¿no? Pues la oficina de esta empresa, ¿no? Con lo cual significa que Málaga va a disponer de una conexión de comunicación también con América a través de ese cable submarino. Y luego el teléfono, quizás la modernidad no va a venir dada por la modernización del teléfono, y algo que lo que también le va a dar importancia la dictadura de Primo de Rivera, con la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España, también celebrando, por cierto, centenario en esta época, ¿no? La Compañía Telefónica Nacional de España, como socio tecnológico, la ITT norteamericana, va a propiciar la renovación del sistema telefónico español, que era pésimo, aunque ya tenía 4 décadas de existencia, y por ejemplo, en el caso de Málaga va a permitir
sustituir esos peines que estaban en los tejados, esas estructuras de madera que eran donde estaban instaladas las líneas telefónicas con un cableado muy denso que era aéreo y que bueno, tenía su punto central en la calle Calderería. Precisamente tenemos una demolición producto de grandes reformas, donde vemos ese torreón, que parece que es un sombrero cordobés, lo que me parece a mí, que es la torre donde confluyen todas las líneas telefónicas de la ciudad por ese cableado aéreo, ¿no? Eso se va a modernizar, se va a construir una nueva central telefónica automática, diseñada de nuevo por Carrero Strachan, que va a representar pues, acceso a la modernidad y que va a permitir automatizar el servicio en 1928. Un edificio pues, que maltratado por sus sucesivas reformas que bueno, han hecho que sus rasgos originales hayan quedado reducidos a la misma expresión, pero que todavía ¿no? pues nos habla de esa modernización tecnológica, en este caso aplicado al mundo de las telecomunicaciones, que tenemos pues esa centralita, aunque ya en su mayor parte, insisto, eran ya llamadas automáticas. De hecho, en el periódico se explica algo que hay que explicar a los jóvenes ahora. Coger un teléfono, descolgarlo, esperar que suene el tono, marcar, ¿no? Algo que ya con los móviles pues, nos hemos construido y se explica en el periódico cómo hay que hacer una llamada telefónica. La electricidad también permitió modernizar el transporte urbano, que en ese momento era el tranvía. Existía el tranvía de tracción sangre, tirado por mulas, a partir de 1906, con la llegada ya de la energía de origen hidroeléctrico, se va a permitir modernizar y convertir esas líneas de tranvía de tracción sangre en línea eléctrica. Eso permite aumentar el servicio, disminuir el precio, con lo cual se democratiza. El tranvía era algo caro, pero ahora gracias a la electrificación el precio del billete baja, ha sido definido como la conquista de la movilidad, ¿no? Crece el número de líneas hasta sumar casi 22 kilómetros de líneas de tranvía urbana, una serie de líneas que comunican Alameda El Palo, Alameda Estación, Victoria Welling, Alameda Bellavista, que es estacional para la época de verano, para los balnearios, ¿no? Y circunvalación. Y tenemos el esquema tomado de Rafael Reynoso de esa primera red de transporte, que va a significar también, va a tener una repercusión a través de las catenarias y de lo que supone pues, toda esa renovación de la instalación de los tranvías, que ya van a ser, insisto, eléctricos. Incluso a finales del año 20 aparecerán los primeros autobuses urbanos, que empezarán a funcionar a partir de 1926. Y ya terminando, ¿sí? No, pues hablamos de ese balneario que estaba en el título de la charla, ¿no? La creación de un área residencial de calidad ambiental, como esta zona de Limonar, Paseo de Sancha, ¿no? Que nos va definiendo pues, una zonificación, ¿no? hacia una área residencial para la media y alta burguesía de la ciudad, que también va a tener desde el principio un componente vacacional, y es que muchas de estas viviendas van a ser alquiladas o incluso construidas o compradas por gente del interior, familias adineradas del interior que van a venir a veranear o a pasar temporada de descanso. Tenemos el caso de los Onieva, de Córdoba o de los Lorca, ¿no? García Lorca, ¿no? Que venían en este caso al Hotel Caleta Palace, ¿no? o alquilaban villas en la zona. Por tanto, antes enlazo con ese comentario inicial de que el turismo en esta época empieza a verse como un recurso económico que en otros sitios está triunfando, en el extranjero, y por qué no, que tenemos un clima tan agradable, pero el clima solo no basta, ¿no? Un apartado importante serán las comunicaciones. Precisamente cuando un personaje muy vinculado a Málaga, como es Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, como ministro de Fomento, él promueve la creación de esta red de carreteras que es conocida con el pomposo nombre de Circuito Nacional de Firmes Especiales, que simplemente es carreteras asfaltadas. Unas carreteras adaptadas, por tanto, al tráfico rodado, al tráfico de vehículos de motor, y que, como pueden ver en la parte inferior, incluye un enlace de Málaga con Granada, y de ahí a Madrid, y luego, por supuesto, la carretera litoral. Esa carretera está considerada de interés turístico. No solamente es una carretera, digamos, que comunica Málaga con el interior, sino que es una ruta turística, porque en esta época, incluso, eso va a permitir que se desarrollen pues, rutas por el Autobús Portillo, que ya comunica, ya claro, no solamente Málaga, ya el área turística se extiende al litoral, sobre todo el litoral occidental, a la futura Costa del Sol. El nombre Costa del Sol aparece en 1929, replicado a todo el litoral mediterráneo, ¿no?
Hay que decir que las obras de construcción de todas estas carreteras se van a hacer muy rápido y terminarán en 1929. En 1929 prácticamente toda España, y en concreto la provincia de Málaga, tiene una red de carreteras principal moderna. La Costa del Sol por fin tiene una vía de comunicación por carretera, que es importante porque nuestros primeros turistas británicos vienen a Málaga desde Gibraltar. Ellos vienen en barco hasta Gibraltar, las rutas imperiales que van hacia la India por el canal de Suez, y en Gibraltar ya no alquilan un vehículo, un coche, con el que llegan a Málaga, con el que llegan, ¿no? Como de Málaga suele ser su objetivo. Tenemos el ferrocarril que siempre está ahí desde 1865. No se invierte en ferrocarril, prácticamente en ampliar la línea ferroviaria de ancho largo en la provincia de Málaga, pero sí una compañía belga va a construir una red de los llamados ferrocarriles de vía estrecha, ferrocarriles suburbanos, que tendrá una repercusión urbana en la construcción de esta estación en la zona del puerto, al lado de la Plaza de la Marina, y que va a permitir tender una serie de líneas en dirección hacia el Palo, camino de Vélez, por lo cual tiene también un componente urbano, ya que, por ejemplo, servía para transportar la línea que iba a Fuengirola y a Coín, servía también para transportar a los trabajadores que iban a las fábricas de la zona de la calle Pacífico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estación del Palo, a principios del siglo XX, el aeropuerto, que aparecerá en 1919 como una infraestructura inicialmente poco importante. El aeropuerto lo que tiene es un potencial, y ya está ahí. En 1919 el aeropuerto ya estaba allí. Todavía se va a incluir cuando se diseñe una primera red de aeropuertos españoles, también en 1927, con Primo de Rivera, pues ya se va a decir que sí que ese sitio es bueno para un aeropuerto. Y bueno, pues ya primero va a ser la compañía LATECOER, la que, digamos, elige el sitio y lo utiliza. Luego ya se desconfía de que aviones franceses sobrevuelen el espacio aéreo español, pero finalmente ya será a los años 30 cuando el Estado compre la finca y ya empiece lentamente la construcción de una infraestructura realmente aeroportuaria. Pero claro, su potencial está ahí, insisto, será a partir de 1960, cuando veremos la importancia que va a tener ese aeropuerto, que ya estaba aquí en esta época, pero que será clave para el desarrollo económico posterior del entorno. Otra serie de equipamientos, como por supuesto los balnearios, ya existían los balnearios de la Estrella, y que ahora, de Diana, o de Apolo, perdón, y ahora pues se va a ampliar con el balneario del Carmen, que es un concepto nuevo. El balneario del Carmen no responde al modelo de balneario tradicional decimonónico, sino que es un balneario abierto, donde incluso hay convivencia de sexos en su primera época, donde se disfruta, donde si el otro era tomar baños de mar, el modelo del siglo XIX, tomar baños de mar pero con discreción, no ser visto, sin embargo ahora se trata de tomar el sol. Es lo que ha ocurrido en los años 20. Se ha cambiado el modelo de playa fría, de playa atlántica o de huir del sol, al modelo de playa caliente, playa donde se toma el sol, se disfruta del baño, pero también del astro solar, ¿no? Por tanto, vemos un modelo lúdico, donde además no solamente es el propio disfrute del agua y del sol, sino también un centro de ocio, un centro recreativo con múltiples equipamientos, campos de fútbol, cine, pistas de baile, restaurantes, ¿no? Y otro equipamiento muy importante que se va a poner en marcha en los años 20, en 1926, la sociedad Málaga Golf, pues empieza a mover los trámites, aprovechando que la familia real pasa temporadas en el Hotel Príncipe de Asturias, y se pone en marcha la construcción de un campo de golf en una finca entre Málaga y Torremolinos, que va a permitir que en 1934 se inaugure. Esta fotografía es de 1935, donde ya vemos, ya se está el primero con 9 hoyos, y ya se pone en marcha el campo de golf. Otra infraestructura de ocio lúdica clave para el posterior desarrollo de la Costa del Sol. Y luego los hoteles, ya pues los hoteles, los primeros hoteles de playa, los hoteles que miran al mar, ¿no? Tenemos una serie de equipamientos hoteleros urbanos, pero el hotel, el Caleta Palace, también con proyectos de Guerrero Strachan, donde vemos esa orientación hacia el sureste, donde se premia ver el mar, donde la ubicación precisamente en primera línea de playa es privilegiada y le da un carácter, ¿no? Un edificio, posiblemente el primer edificio del relax
ya que, como vemos, su diseño, la fachada que mira al sol, es la que está mejor, la que está más cuidada, la que tiene terraza, la que tiene, tanto ornamentalmente como en apertura de huecos, la que estaba más cuidada, ¿no? Por lo tanto, hay un concepto ya de ocio, ¿no? de un edificio construido para el descanso, para el disfrute, incluso que disponía por su playa privada. Pasando debajo de la vía del ferrocarril se llegaba a una minúscula, pero bueno, existente, playa en esa esquina privilegiada con esos miradores que ya nos habla de ese valor, ¿no? del mar, ¿no? Aquí también podemos ver esta vista aérea antes de la ampliación de la parte sur que cortó la vista de los jardines hacia el mar, y al lado del parque de Buenos Aires o de San Antonio. Publicidad en inglés de este hotel Caleta Pala, de allá de los años 30, que nos habla, ¿no? Pues de Málaga, la Sunny Spain, ¿no? Y el otro gran hotel, algo posterior, sí, el Caleta Pala es de 1920, el Príncipe de Asturias se inaugura en el 26, también con proyectos de Guerrero Strachan, unos proyectos que ha estudiado detenidamente pues, la profesora Carmona, y que nos habla, en este caso, de ese hotel aristocrático, de lujo, que tenía reservada ese pabellón real, de nuevo la ubicación junto al mar, con vistas, donde se valora, ¿no? la cercanía al mar, el sol, pero sin perder ese carácter de hotel elitista y muy vinculado pues, a la Casa Real en todo su programa iconográfico, ¿no? Dentro de esos proyectos de modernización, pues no quiero dejar de mencionar el proyecto que Antonio Palacios hace para la calle Alcazabilla, para la vecina calle Alcazabilla, a principios de los años 30, sé que Antonio Palacios, el arquitecto de Madrid, arquitecto de que había protagonizado la modernización de Madrid en los años 20, que tiene una conexión con Málaga, que construye el edificio de enfrente, y que él regala a la ciudad un proyecto para hacer en la calle Alcazabilla, que mucho antes de que no había aparecido ningún resto arqueológico todavía, o si había aparecido, no se le había dado importancia, y presenta este proyecto con hacer unos grandes edificios de estilo neoárabe, con esos grandes arcos, y en los que él propone en la memoria que en la parte superior de esos arcos, esas viviendas, se destinen a apartamentos turísticos. Eso ya lo estoy viendo en 1932, por lo cual, un visionario, menos, ¿no? Esto es para apartamentos turísticos, ¿no? Antes decía que con el agua, de verdad ya termino, que con el agua se había producido la anexión de Torremolinos a Málaga. Efectivamente, es que la clave de la anexión es el agua. El control de los manantiales es lo que lleva al Ayuntamiento de Málaga bueno, aunque sea una decisión a petición del Ayuntamiento de Torremolinos, realmente el contexto es el control del agua, el control de los manantiales, que eran propiedad del Ayuntamiento de Málaga, pero estaban en términos de Torremolinos. La incorporación de Torremolinos a Málaga como una barriada hace que sea un espacio que se incorpora, por tanto, a lo urbano, que deja de ser ese pueblecito de pescadores, o de agricultores, o de mineros. La gestión del agua, como va a modificar buena parte de los usos, va a hacer que desaparezcan los molinos, que dan nombre al pueblo. Se va a instalar el sanatorio marítimo, dirigido por el doctor Galvez. Aquí tenemos una colonia de niños, con el profesor Alfonso Pogonowski como concejal de Cultura, Educación, una colonia de niños en el Sanatorio Marítimo, que también diseñado por Guerrero Strachan, y también se va a construir unos primeros equipamientos hoteleros que, digamos, ya se mueven en la periferia de Málaga, ¿no? La periferia, pero ya formando parte de la ciudad, o por lo menos del municipio, ¿no? Tenemos el Hotel Santa Clara, tenemos información fidedigna de que está abierto al público en 1929, y poco después el Parador de Montemar, que promueve Carlota Alessandri, ¿no? En 1933. Se dice que cuenta una de esas leyendas de la Costa del Sol, que ella lo hace al lado de la carretera, un poco por arriba de la carretera general de la costa, que estaba recién hecha, y que ordenaba que tiraran clavos en la carretera para que pincharan los coches con un Gibraltar, y de esa manera obligarles a hacer parada en su alojamiento, ¿no? Además, Montemar no solamente será este pequeño alojamiento, sino que después se convertirá en la organización de toda una organización turística, ¿no?
En el Bajondillo va a haber un proyecto muy interesante, Torremolinos S.A., para hacer una auténtica ciudad de vacaciones. Yo no tendría que mirar mucho a Marinador, ¿no? Años después, ¿no? Aquí tenemos la finca de la Gotera, debajo de la finca de la Casa de los Navajas, ¿no? Es un proyecto muy interesante, diseñado por Gonzalo Iglesias, y en el que estaban implicados varios empresarios malagueños, pero que finalmente la guerra civil pues lo desbarató. Pero esta fotografía es de la emisión de bonos para recaudar fondos para llevarlo a cabo, ¿no? Y termino con esta visión de la modernización, por ejemplo, en Torremolinos, ¿no? Porque, como decía una guía de finales del año 20, Torremolinos era una pintoresca barriada con algunos puntos de interés. Su gran playa bajo las rocas estaba destinada a ser la futura playa de moda, y ya era frecuente la presencia de extranjeros. Precisamente, ¿no? En 1930, el año de cierre, ¿no? Por este periodo, será quizás donde va a tener lugar una de esas expresiones de la modernidad, en este caso no arquitectónica, sino sociológica, ¿no? Como va a ser ese primer topless, ¿no? Que por lo menos que se deja fotografiar, que Gala Eduard, ¿no? Que acompañada de Salvador Dalí y invitados ambos por José María Hinojosa, que se van a alojar en una casita, no en Santa Clara, aunque se hagan fotos en Santa Clara, donde está hecha esta icónica imagen, donde bueno, pues nos habla de ese espíritu de modernidad, de libertad que el turismo iba a traer, ¿no? Y algún tiempo después a este litoral malagueño. Disculpen mi extensión, muchísimas gracias por Si hay alguna pregunta, crítica, comentario, pues por supuesto que he ocupado creo que más de todo el tiempo disponible, pero si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre los temas que he tratado, estoy abierto a cualquier comentario. Muchas gracias. Yo tengo duda de esta ruina del muelle que está en el mar, diferente de esa cava, de esa fórmula del Guadalhorce, forma de alguna manera parte de manera industrial, que era muelle para los buques, transportar con material. ¿Qué era? Se refiere al muelle de la central térmica, ¿no? No, que son solamente digamos, pilar, es una zona muy pequeña, pero lo que he entendido es que era algo más grande y por peligro de producto o algo que pasó por ahí, por eso los buques venían allí para, no sé si iba a una tubería o algo, pero... Quiero recordar que sí que era, no sé si era para butano o para combustible de petróleo, pero es una instalación, pero ya es posterior, del año 60. Sí. Si hay alguna cuestión más, si no, pues sí. Ahí, perdón, como lo veo en penumbra, no distingo bien si alguna mano levantada, si me da así, bueno, pues de nuevo por mi parte darle las gracias por su paciencia, por su asistencia y espero que, bueno, ya le dejan eso. Yo solo mire las alcantarillas. ¿Qué tal?